Trabajo en Colombia, recientemente estuvimos con esa obra aquí en Estados Unidos, fuimos a Minnesota, a la Universidad de Minnesota y a otra universidad ahí cerca, en St. John's University, y luego fuimos a Nueva York. Y antes de venirnos acá, pues el temor era, esa obra es tan local, habla de algo que pasa en mi país muy desgarrador, de la guerra que estamos viviendo, de que a los chicos, hijos de las señoras muy pobres, de los barrios más marginales de las grandes ciudades, o a veces campesinos también, ¿sí? Los asesinan y luego los visten de militares, de la guerrilla, o sea, de guerrilleros, y ya muertos, entonces vuelven y los matan muertos. Por eso además se dan cuenta, tienen tiros en el cuerpo y luego tienen otros tiros con el uniforme con el que los vistieron, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Los mataron y después los volvieron a matar, o otros que les ponen botas del mismo pie, dos pies izquierdos, una cantidad de cosas, de torpezas que hacen, porque el propósito no es hacer una especie como de teatro, ¿cierto? Y mostrar que los mataron y llenar unos resultados que les piden la inversión en la guerra. La guerra es un gran negocio que tiene una administración, un management, y eso tiene unos indicadores de gestión que hay que llenarlos. Esos indicadores son, si invertimos $2.000 millones, tienen que haber, no sé, 500 muertos y tantas hectáreas de cocaína fumigadas, y, en fin, unos resultados. Entonces, como en la guerra los resultados no han alcanzado, les faltan 200 muertos y eran 500, entonces pues bueno, vayan y busquen 200 y los matan y los visten de guerrilleros, y entonces se llenan por eso se llenan los indicadores, las cuentas que hay que, el body count lo llaman en inglés. Eso tiene un nombre eufemístico en español, hecho por los mismos militares. Cuando ellos dan de baja a un terrorista, lo llaman un positivo. Pero entonces, como no eran positivos, sino que eran falsos, entonces lo llamaron falsos positivos. Como eran montajes, muchos de esos. Entonces hice un trabajo con esas señoras mamás de esos chicos que los asesinaron así, los presentaron dados de baja en combate, y las mamás, en algo muy impresionante, una memoria del amor y de la dignidad muy fuerte, han desafiado, en toda nuestra América han desafiado los poderes cuando a sus hijos les han hecho cosas como estas, como las madres de la Plaza de Mayo han rescatado a sus nietos. Las mujeres de mi país han buscado que a sus hijos, que los aparecieron luego en los noticieros como guerrilleros o como comandantes, como grandes asesinos o paramilitares, ¿sí? O traficantes, que no son, o sea, eso es un montaje, un vil montaje, ¿sí? Ellas se dedicaron a buscar la verdad y la han conseguido, y ahora se han descubierto que hay casi 6.000 casos ya. O sea, es un genocidio para mostrar resultados de la guerra. Entonces ese caso, pero decíamos, bueno, vamos a contar eso desde las señoras mismas que lo cuentan con los objetos de sus hijos, y eso le irá a interesar al público norteamericano, a unos jovencitos del Midwest, hijos de granjeros muy ricos. ¿Eso qué les va a importar? Pues no, parece que es muy conmovedor, porque allí en esa verdad, en esa cosa tan desgarrada, y la presencia de esas señoras y su dignidad, con el osito de su hijo, con la camisa de su hijo, la estrategia de la obra es que ellas vienen a un tribunal imaginario, a un tribunal de justicia, a contar lo que pasó y a probar que sus hijos eran inocentes. ¿Y quiénes eran sus hijos? Unos muchachos que jugaban con unos carritos, con un osito de peluche, que corrían, que querían ser cantantes, o sea, eran otras personas. Entonces eso se vuelve muy fuerte. Así fuese tan local y tan restringido, ¿cierto? Se vuelve muy fuerte y conmueve. En mi país contar eso es muy tenaz. O sea, acá nos preguntan, bueno, ¿y ustedes no los han amenazado? Porque además ellas hablan con nombre propio, y fechas y nombres y datos concretos de quienes hicieron eso. Creo que no nos pueden amenazar, además, no pueden hacer.
porque el desafío que hemos hecho es más grande que lo que se imaginaba. Entonces, no quiere decir que no exista y que no haya peligro cuando hay esas guerras o cuando hay poderes, sensores tan grandes en las sociedades en las que vivimos. Claro que es peligroso, claro que te pueden armar todo un montaje judicial, ¿cierto? Acusarte de cosas que tú no tienes y armarte las pruebas y todo. O sea, se puede, lo hacen, no solamente se puede, lo hacen. Y eso es posible, pero lo mejor es no ceder al miedo. La poesía se vuelve mucho más profunda cuando se tocan los temas más desgarradores y más indecibles, lo que está más prohibido de decir. Mostrar acá el aborto, por ejemplo, es fuerte. Quería saber un poco de la historia de cómo usted, siendo un hombre latinoamericano, ha llegado a tal ideología. ¿Qué experiencias tuvo? ¿De dónde viene? ¿Qué puede dar? Claro, sí. Hay una tradición, ya podría llamarlo así, en el teatro colombiano, en el lugar en el que yo trabajo, la Corporación Colombiana de Teatro, que se remonta a los años 80, que empezaron del siglo pasado, por iniciativa de la directora de este lugar, que se llama Patricia Liza, decidió hacer un festival de mujeres en escena. El primer festival eran 5 mujeres directoras y habíamos 2 directores. A mí eso me interesó muchísimo. Me interesó porque era una cosa invisible, ¿sí? Y porque si uno mira el teatro desde adentro del teatro, siempre los personajes femeninos, los que son más potentes, digamos, Ofelia o Lady Macbeth o Antígona o Medea, o son locas, o son suicidas, o son asesinas de niños, si es desobediente y una heroína como Antígona, que se opone a un crimen tan atroz como dejar insepulto a un muchacho, un crimen que va contra el orden de lo sagrado incluso. Entonces la condena es que la muerte, ¿sí? No se puede escapar de la muerte, y en la tumba se suicida ella misma para llevar su rebeldía, para evitar que la maten, se suicida. Entonces, o alguien como Ofelia se enloquece y se suicida también. Entonces, ¿por qué el teatro está lleno de personajes femeninos, los más encantadores, los más tenaces, que terminan siendo personajes trágicos y suicidas? ¿Sí? No, eso no le pasa a Edipo. Edipo arranca los ojos, pero muere en un bosque enterrado con cierta gloria. ¿Sí? Entonces, que digamos, Edipo rompe una gran prohibición, que es el incesto, la prohibición del incesto. ¿Sí? La condena es a que sea desterrado, es como una muerte en vida para los griegos, ¿sí? Pero y arrancarse los ojos. Pero además se lleva a su hija Antígona para que sea su guía, como si fuera... O sea, hay siempre una cosa en esos personajes de sometimiento a los personajes femeninos, por grandes que sean. Yo le regalé hoy a su profe una obra con la que gané un premio en Bogotá, que es sobre poetas suicidas. Y las 3 de las más grandes escritoras de la literatura actual, porque sigue siendo actual, Virginia Woolf, Sylvia Plath, una norteamericana muy notable, y una argentina muy notable también, se llama Alexandra Pizarnik, son suicidas. Emily Dickinson es una especie, no se suicidó físicamente, pero se encerró, no volvió a salir al mundo, se encerró, no hay lugar. Entonces, pues
Si a ti te interesa, decía yo, si te interesa el teatro de manera sincera, aquí hay un conflicto complejo, y ese Festival de Mujeres en Escena empezó a trabajar ese conflicto, que no es solamente un conflicto del teatro, sino que es un conflicto de la sociedad nuestra, que es el del sometimiento a la mujer, que además también es un sometimiento a los hombres, nos somete a tener que ser dominadores, y en la dominación no solamente hay, o sea, ese es un placer que a mí me parece muy doloroso, el tener que ser el que domina, ¿sí? El que triunfa, el que está por encima, eso, ¿por qué? ¿Por qué no buscar otra manera de relacionarnos que no sea el que tiene que llegar de primero? Eso es muy angustioso, mucha gente hasta se suicida, porque no aguantan ese orden de cosas. Entonces, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con ese festival, tiene quizá también que ver con las mujeres que me criaron, con mi abuela, con mi mamá, que son tenaces y me han mostrado otra manera de relacionarse, se han rebelado contra sus hombres. Mi abuela era muy loca, tenía mi abuelo que era dulcísimo, un hombre muy dulce, pero era un macho también, ¿no? En medio de su dulzura, ¿no? Y ella se enojaba con él, como que tenía unas amantes. Entonces, cuando ella se daba cuenta de eso, las amantes, mi abuela le mostraba las nalgas, así se levantaba y no tenía calzones, le mostraba las nalgas y decía, de este no pruebas y te vas. Era fuerte en la casa, era muy simpática, muy linda. Le enseñaba a cantar a los pájaros, tenía un poco de pájaro y le enseñaba a cantar, les enseñaba tangos, ¿no? Tenía una amiga que en sinsontle le dieran tangue, cantaban tangos, por las mañanas se levantaba a enseñarles tangos, Cuartito Azul, bueno, eso. Entonces también por ellas, ¿no? Creo, nuestras mujeres son muy tenaces, son muy tenaces, muy fuertes, las mujeres nuestras, latinas. Me imagino que también las norteamericanas lo deben ser, porque aquí es muy violento el machismo en esta sociedad, se ve basta uno ver el cine más vendido, digamos, el sistema del Star System, pues aquí se reproduce en California. Es un sistema donde el cuerpo y la belleza de la mujer es la gran herramienta de dominación, una especie como de prostitución promovida, ¿cierto? Eso es parte de la dominación masculina. Entonces, una sociedad que valora de un modo tan grande ese tipo de relatos, pues tiene que estar sometida a un orden patriarcal muy feroz, muy tremendo. Y lo podamos compartir no como un favor, sino como un placer, como un goce, ¿sí? Como ustedes nos han enseñado. Imagínense que de un día para otro las mujeres cobraran por hacer eso, pero no sé cuánto costaría ese trabajo de cuidado que se hace sobre la base del amor. Entonces, aprender eso es muy importante para transformarnos. Es una de las cosas, digamos, no sé cuál otra, es que hay que experimentarlo, no existe. Sí. No lo tenemos todavía. Vivimos en una sociedad donde el modo de ser masculino es el modo de la dominación y del control y de la obediencia y bueno, todo eso de lo que habla la obra. ¿Y todo es la influencia de la iglesia? No solo, creo que tiene mucho que ver la iglesia, sobre todo las religiones monoteístas, ¿cierto? Tiene mucho que ver la iglesia en eso, pero no solo, porque hay religiones que no lo son, que no son tan, o sea, que como en el mito del Génesis que se habla allí, ¿no? La mujer le dice que o sufrirás y parirás con dolor, o sea, tu marido irá todo tu deseo y él te dominará. Vamos, en la religión eso es muy claro, la religión monoteísta, eso es muy claro. Pero hay otras en las que también, ¿cierto? Pero hay otras en las que no, en que la tarea de la dominación no existe como un mandato de Dios, ¿cierto?
en la religión cristiana, y no solo en la cristiana, las religiones monoteístas son un mandato divino de la dominación masculina. Podríamos, pero me gustaría mucho ver lo que van a hacer, miremos y luego conversar entonces de sus trabajos. Y bueno, pues para mí es un verdadero placer que hayan compartido ese texto de la Nuevas Masculinidades, una conferencia de actor que ha tenido un camino, no sé, le ha gustado a mucha gente. En Toronto lo montamos, en España, en Lima, en varias partes, porque parece que toca una gran pregunta actual. ¿Sí? ¿Cuál es el hombre que tenemos que ser los hombres, el otro? Lo que pregunta que le está haciendo, ¿cuál es sí, que no sea ese dominador, maltratador, violador, que te mira con ojos de violador y te desnuda si eres linda, o sea, que entra aquí una muchachita bonita, están mirándola y le quitan la ropa con los ojos, o sea, toda esa manera de ser silenciosa, que es tan agresiva, tan violenta, que es expresión de la dominación masculina. Eso es muy importante, y muy importante que el arte se lo proponga y se lo pregunte, y que en la educación también, fundamental que en la educación lo haga, que se hagan esas preguntas. Y es muy, además es sencilla de montar, de hacerla como teatro, porque se hace como una conferencia leída, entonces es muy fácil hacerlo. No tiene que aprenderse uno eso de memoria, sino lo puede leer, y se trata de que sea leída, es parte de la estrategia de actuar. De pronto, si alguno la quiere montar con el profesor, con gusto podríamos encontrarnos por internet y hacer una experiencia que la monten y compartan ese trabajo. Sería muy interesante, porque es algo que es urgente en la sociedad contemporánea, como es urgente también la pregunta por el orden ecológico, por otra manera de la cultura relacionarse con la naturaleza, también de otro modo cómo los hombres nos relacionamos con las mujeres, cómo construimos, y con las otras formas de elección sexual también, cómo nos relacionamos no sobre la base de la dominación y de la humillación, sino sobre la base del afecto y de la solidaridad. Cómo construimos una sociedad que no sea vertical, sino horizontal, que tiene que ver con eso, porque es un asunto también de la política. Como dicen las feministas, lo más íntimo, lo más privado, o sea, lo que sucede en la intimidad del afecto es político. Es la política de la dominación en el caso de esto. Entonces, ¿cuál sea la otra forma de que el amor tampoco no se vea perturbado por la dominación? Entonces esa es una gran pregunta, como cuál es la otra forma en que la sociedad o que el mundo del consumo se va a relacionar con la naturaleza. Es una gran pregunta. Entonces no sé si vemos los trabajos. Entonces, muchas gracias y vamos a